Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Buenas, buenas. Tres y cuarto, arrancamos. ¿Qué hora es? No, falta todavía, faltan 2 minutos. Bueno. Está complicado el bicho, ¿eh? Así que cuídense, cuídense, no hagan locura. Miren que está complicada la cosa. Las balas están picando cerca, diría el adagio. No podemos hacer nada, solamente cuidarnos. Bueno, arranquemos, che. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, arranquemos. Buenas tardes nuevamente. Tenemos que empezar a ver, no me queda otra, la parte estructural de la materia. Que hemos estado viendo los distintos componentes que forman parte del paquete estructural, pero todavía no hemos empezado a hablar del cálculo o del diseño estructural de un pavimento. Y tenemos que empezar, no nos queda otra. Si ustedes se quieren poner a pensar, vamos a ir viendo los dos métodos. La parte de diseño flexible van a ver conmigo y la parte de diseño rígido la van a ver con Alberto Blanco de Cou. Alberto hizo el curso de posgrado esta semana que pasó en Rosario, o sea, no a Rosario, sino lo hizo en forma virtual. Así que va a traer conocimientos nuevos. Para que tengan una idea, la bibliografía de la parte de pavimento de hormigón, me dijo Alberto que es más pesado, está arriba de los 4 gigas, o sea, información hay cualquier cantidad. Y lo mismo pasa con este tema, con el diseño de pavimento flexible. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros no podemos entrar, y perdonen, no, pero es así, como si fuese un posgrado. Porque no podemos, porque usted tiene que verlo desde el punto de vista del primer approach que tienen con respecto al diseño de pavimento flexible. Y lo que vamos a ver con ustedes van a ser, obviamente se utiliza, se diseña así, pero no vayan a pensar que es, ya sé y domino la materia. No, 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 no. Este es el primer punto, es una especialidad dentro de la materia, como todos los temas que estamos empezando a ver ahora. Ustedes pueden ser estructuralistas desde el punto de vista del diseño de pavimento flexible. Por lo tanto, es un tema muy lindo, muy amplio, y nosotros vamos a ver lo básico y esencial. Si quieren seguir avanzando, le damos toda la bibliografía del mundo, pero tómense una idea de que esto es una especialidad, de vuelta de otra especialidad. Pero hay que verlo, no me queda otro. Bueno, vamos a empezar. No voy a hacer historia, no vale la pena, pero ustedes se pueden pensar que la parte histórica del diseño desde el punto de vista del pavimento flexible, uno lo podría ver de la época de los romanos, como diciendo cómo hacían ellos diseño de un pavimento para que puedan circular todos los sistemas de defensa, fundamentalmente eran caminos para conquista, para la guerra, etcétera, que es, ya le dimos en la primera clase lo que era eso, las vías romanas. Más en el tiempo, el sistema de McAdam, siglo XIX en Inglaterra, Francia, pero desde el punto de vista tipo semicientífico,
Vamos a tratar de ver el primer método que uno podría llegar a decir que fue de diseño de pavimento flexible, que fue gracias a nuestro amigo Porter, valor soporte. Después otro método que vamos a ver va a ser el método de diseño flexible más usado actualmente a nivel mundial, que es el método ASTO, primera versión. Si hay tiempo, vamos a seguir profundizando con lo demás tiempo, porque a partir de allí empieza, a partir de fundamentalmente la década del 90, los métodos mecanicistas. Entonces vamos a hacer entramos. ¿Cuáles son entonces los tres métodos? Apaguen los. Ay, ay, ay. Apaguen los micrófonos, amigos. ¿Quién está ahí con el micrófono prendido? Apaguen los micrófonos. Si no, vamos a tener de pelote que tuvo matemática 2 o análisis matemático 2. Así. Vamos a entrar en eso. ¿Qué es lo que estamos necesitando nosotros para empezar a hablar? Los distintos métodos. Y yo les voy a contar un poco la historia para que ustedes tengan idea de dónde estamos parados desde el punto de vista del diseño del pavimento flexible. Desde el punto de vista del diseño, el primero así en forma más o menos semi-empírico, que tenía algo de conocimiento, pero era empírico, se podría decir, fue el método de Porter. El segundo, que fue un método semi-empírico, el método ASTO. Y a partir del método ASTO ya tenemos los que se denominan métodos mecanicistas, en donde fundamentalmente lo que están estudiando es en forma mucho más científica el comportamiento que experimenta el material ante una solicitación exterior. Vamos a tratar de ir jugando cuáles son los grandes errores que tienen cada uno de estos. Obviamente, empezaremos por el primero, el método Porter. ¿Qué dice Porter? Esta es una gráfica que se saca de un apunte de la Universidad Nacional de Rosario, en donde nos trata de decir cómo es la evolución. Fíjense, voy a mover el mouse. El primer vehículo de combustión interna sale de la década casi al fin del siglo XIX. Y ahí empieza lo que se denomina el métodos empíricos, que es el método que vamos a ver nosotros. Pero a través de los métodos empíricos ya teníamos la teoría de Boussinesq, que podrían ser métodos racionales, un concepto un poco más finito de la materia. Aparece en la década, casi a fines de la década del 50 del siglo pasado, 1959, que lo vamos a ver ahora, el método ASTO. Podría decirse que el método ASTO, con sus distintas actualizaciones, se puede decir que fue un método de diseño, aún hoy lo sigue considerando la Dirección Nacional de Vialidad. Pero, fíjense, a partir de la primera década de este siglo, empiezan a aparecer los métodos mecanicistas, que para que tengan una idea, los métodos mecanicistas serían una evolución en donde a mí no me interesa tanto el concepto de cómo puedo obtener una respuesta, sino en función de la solicitación, cuál sería la respuesta que experimenta la materia ante esa solicitación exterior. Me estoy metiendo dentro de la estructura interna de la materia y ahí empiezan a hablar con qué módulos, el módulo complejo, el módulo resiliente de los suelos, cuánto es el aporte modular que presenta un paquete. Bueno, lo vamos a ir viendo, Dios mediante. Empezaremos por el más simple, que es el método Porter. Este método Porter fue diseñado, para que usted tenga una idea, a partir del método diseño de valor soporte. ¿Quién era Porter? No voy a entrar mucho en historia, pero es para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Este es un ingeniero que lo único que trató de hacer fue tratar de empezar a ver el comportamiento de los suelos en base a un ensayo de punzonado. Ya lo vimos en la materia, ya ustedes lo han cursado, ya vieron los coloquios. Lo que está tratando de definir es, si yo tengo ese suelo que tiene ese valor soporte, yo podría, en función del suelo, tratar de definir qué espesor de capa tengo que colocar por encima de ese material en función de una solicitación
va a ser el tránsito. Este método Porter, que como ustedes se dan cuenta, fue a fines de la década del 30, generó una evolución desde el punto de vista del diseño que les permitió a los ingenieros poder empezar a diseñar los pavimentos en forma rápida y con un cierto grado de, a ver cómo le podría decir la palabra, fundamento científico, pero no es científico, es empírico o semi-empírico. Entonces, ¿qué decía Porter? Un repaso, usted ya lo sabe. Porter lo que decía era que este método, el valor soporte de California, esencialmente yo tengo que conocer algunas variables, que son las variables del suelo, en donde yo necesito conocer la densidad, la humedad, cuál sería la capacidad de expansión que presenta ese material, y en función de ese material, a las peores condiciones, yo podía determinar la resistencia que presentaba ese suelo a un efecto de punzonado. Lo comparaba con una muestra patrón, haciendo una historia, yo te traía el valor soporte de California. Este método lo aceptó el cuerpo de ingenieros de Norteamérica y les permitió, en la guerra, tener una solución técnica para el diseño, fundamentalmente de las bases, de los caminos y de los aeropuertos en medio del conflicto bélico. Y fue muy aceptado. ¿Qué decía este método para ir razonando cómo tengo que diseñar un paquete estructural de un pavimento? Y era este el concepto. Yo necesito conocer siempre el valor soporte del fundamento de mi estructura, base de asiento, subrasante, la subbase, y en función, si tengo tránsito ligero o tránsito mediano, qué espesor de capa de calidad superior le tengo que colocar encima. Si ustedes se ponen a pensar, es el primer paso para el diseño estructural de algo. Porque si yo digo, mi subrasante es, por ejemplo, 10, entro con la subrasante 10. ¿Qué tránsito? Fíjense que la palabra tránsito es muy ambigua, todavía ustedes no la vieron. Lo vamos a estudiar bien, 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 tránsito en una materia que se llama vialidad especial. Interprétenme que el tránsito va a ser una de las variables que más va a repercutir en el paquete, porque me está queriendo decir quién me va a excitar o me está por solicitar la estructura que estoy por diseñar. Si fuese una viga simplemente apoyada, ¿cuál es la carga P que me está generando a mí ese momento flector que me genera la máxima solicitación? Más o menos como concepto. Si yo no tengo la carga P, estoy inventando todo. Bueno, lo primero que hizo Porter dijo tránsito ligero, pocos camiones, tránsito pesado, mediano, hay una solicitación de camiones. Bueno, si yo tengo un valor soporte de 10 y tengo tránsito ligero, le tengo que colocar por encima a esa capa, mínimo, me está diciendo la gráfica, 9 pulgadas de un material de calidad superior para poder compensar las solicitaciones que me genera esa estructura. Si tuviese tránsito más intenso, siempre valor soporte 10, vengo acá, 12 pulgadas de espesor, entre nosotros aproximadamente 30 centímetros, por encima de su subrasante. Y vamos a la subrasante que tenemos en la provincia del Chaco, suelo A6, A7, 6, valor soporte 3, 4, qué sé yo, ya vamos a estudiar eso bien en detalle. Supongamos 5. Sí, tengo que hacer un acceso a un barrio, una cosa así. Bueno, rápido, 5, vengo acá, corto, mirá, mínimo tenés que ponerle casi 12 pulgadas de algo arriba, de una subrasante mejor, o sea, mejor material. ¿Qué van a hacer ustedes? Un suelo cal, un estabilizadito granular 15 y 15 y le ponen una carpetita tipo un riego asfáltico con un tratamiento simple.
y cucú. No va a entrar un poquito más de tránsito, va a entrar capaz algunos camiones, che, capaz en ese caso puede llegar un colectivo. Bueno, hace una idea tentativa, venía acá, cortar, qué sé yo, fíjate, estamos en 13,5, 14 pulgadas. Se ubica en el concepto, o sea, de 5, estaba acá, vengo acá, me voy a 15 pulgadas, 15 pulgadas. O sea, es 15 pulgadas, estamos hablando de 25 más 12,5. 30 y pico de centímetros, 30, casi 37, 38 centímetros. Bueno, ¿por qué? Porque mi estructura va a estar siendo solicitada por un tránsito de característica más pesado. Entre nosotros y para hablar, ¿qué significa tránsito ligero o tránsito pesado? ¿Es el número de automóviles o el número de camiones? Y obviamente que a mí no me va a repercutir en nada el diseño estructural si son automóviles. El problema, amigo, la están viendo con el gráfico de Porter. Por eso Porter tiene mucho concepto didáctico. Porter me está diciendo en forma gráfica que el elemento que más va a repercutir en el paquete estructural va a ser la cantidad de vehículos pesados que esté circulando por el camino. Este método no se usa más, obviamente, es para tener una idea tentativa rápida. Fue evolucionando. ¿Y qué es lo que hizo Porter? En vez de trabajar así una definición rápida, tránsito ligero, tránsito mediano, la evolución de Porter, que está en el libro que le habló el ingeniero Altamirano, el Arespa Ecochaga, alguno de estos, o hay otro librito que también tiene, que es Valle Rodas, también lo tenía este gráfico, son libros históricos. Ustedes quieren leer, historia, no se pongan a pensar, nadie diseña con esto, obviamente, es una idea tentativa para tirar un número rápido. ¿Qué es lo que hacía Porter? La carga por rueda. Y fíjense la gráfica, a medida que la carga por rueda va creciendo, el espesor necesario a colocar para preservar la integridad de esa subrasante tiene que ser mayor. O sea, esta es carga por rueda, valores bajos, y a medida que me voy creciendo a la derecha, las cargas por rueda van haciendo más pesadas. O sea, en forma, si yo entro con una subrasante y corto valor chiquitito, es espesor chiquitito. Ahora, si la carga por rueda cada vez es mayor, el espesor necesario cada vez va a ser mayor. Concepto hermoso de Porter. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es el problema que tenía Porter? Porque si yo tengo una subrasante de 3 o de 5, ¿cuál valor voy a tener que poner? Ustedes ya vieron, o una subbase o una base. Una subbase, valor soporte 30, 35, 40, como pide el pliego de idea nacional, y una base de 80. Pero si ustedes están diseñando, pueden poner una subbase de 30 y una base de 60. ¿Qué decía Porter? El espesor a colocar siempre tiene que tener una relación de valor soporte mínimo 2. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una subrasante de valor soporte 10, la capa a colocar como mínimo tiene que ser el primer subbase de 10 por 2, por eso dice la relación igual a 2. El ejemplo dice 15. Si yo tengo una subrasante de 15, la subbase a colocar tiene que ser de 30. Y la base, la que va a ir arriba, tiene que ser 60. ¿Qué estamos viendo acá? El escalonamiento de la estructura, sabiendo que la mejor calidad de la estructura se está en las capas superiores, y a medida que voy descendiendo, la solicitación que recibe esa capa es de menor intensidad. La ley de Businex. O sea, Porter no es tan empírico, porque Porter tiene un cierto grado de conocimiento por la teoría de Businex y tenía un cierto grado de acomodamiento de la estructura
sabiendo que las capas superiores tienen que ser de mayor calidad. ¿Cuál es el gran problema que tenía Porter? Primero que nada, Porter diseña para una carga, pero nunca hablaba Porter de la repetición de las cargas. O sea, el ensayo Porter o el método Porter no tiene en cuenta el efecto acumulativo del deterioro. Y vamos a ver que ese es uno de los parámetros más complicados desde el punto de vista del seguir la evolución de un diseño flexible. Cómo va evolucionando la reiteración de las cargas. Otro problema que no tenía Porter, y que es una crítica que se le hace al método, es el clima. Desde el punto de vista de que la alteración de los ciclos, congelamiento de hielo, humedecimiento secado, régimen de lluvia, etcétera, etcétera, no lo tenía Porter. Pero si ustedes se hacen una idea del método diseño, valor, soporte, sabían que ustedes están ensayando la probeta para las peores condiciones que podía presentar el suelo, que era saturado al cabo de 4 días. Esa crítica Porter la tiene asumida desde el punto de vista que yo estoy trabajando con la menor valor de resistencia que experimenta el suelo al cabo de 4 días de saturación. Otro era la dispersión de los datos. Porter toma un valor soporte, y si mi subrasante es variable a lo largo de la traza, mi suelo es variable a lo largo de la traza, los valores obtenidos en el camino no corresponden con el método original. Bueno, eso eran las críticas que recibía Porter. Y el otro era el efecto del deterioro que va experimentando el pavimento con el tiempo, de tal manera de poder decir, este método de diseño, ¿a los cuántos años lo tengo que hacer algo desde el punto de vista del deterioro de los caminos? Esta crítica a los libros, a la historia. ¿Cuál fue el gran problema? Es un método simple, muy expeditivo, que si ustedes estaban en la guerra era lo más rápido. Obviamente la ingeniería, los investigadores dicen, sí, pero Porter, te quedaste corto, es muy simple. Eh, dame algo más, dame un poco más de base científica, contame un poco el deterioro. ¿Cómo podemos decir de que tu solución es durable en el tiempo? Bueno, obviamente hay tratados y trabajos de ingeniería, y decía Porter de que con su trabajo, método de diseño, o este método de diseño Porter, se lo damos más que nada por una cuestión didáctica, nada más, no se lo aplica casi. ¿Qué es lo que decía Porter? Yo me basé en observación in situ de camino existente. O sea, el efecto reiterativo de las cargas, el efecto del deterioro del pavimento, él ya lo tuvo en cuenta cuando construyó las curvas. Obviamente, en medio de la guerra fue espectacular. ¿Cuál fue el gran problema? Me parece muy lindo, pero somos ingenieros, pero hay investigadores y dicen, che, estamos gastando mucha plata para tratar de hacer un diseño flexible. ¿Qué podemos hacer para mejorar el método de Porter? Porque el método de Porter tenía este gran problema. Fundamentalmente, la repetición de las cargas y el efecto del deterioro del pavimento. La evolución de esto fue el método ASTO. Y acá estamos, cinta azul de la popularidad. Es un método semi-empírico. ¿Qué significa semi-empírico? Empírico sería el método Porter si uno se pone a pensar, pero tampoco es también semi-empírico, en el sentido de que algo de ensayo tenía, algo de evolución tenía, pero este método semi-empírico desarrollado por la ASTO fue uno de los métodos que puso el gobierno americano y el cuerpo de Asociación de Investigación de Carretera del Centro de Investigación de Carretera de Norteamérica, en donde lo que trataron de hacer es hagamos un modelo a escala. Escúcheme bien la locura. Ahora vamos a explicar. Vamos a hacer modelo a escala real,
real. O sea, esto construyeron pistas de ensayo a forma real, camiones con distintos valores de peso, distintos tipos de estructura, y veamos qué pasa con el tránsito, que era uno de los problemas de Porter, cómo lo cuantificamos y cómo es el grado de deterioro y las variaciones que se pueden hacer en función de tránsito. Ese tránsito esencialmente es repetición de ejes y distintas cargas por eje, y cómo es el deterioro que va teniendo esto. Y este estudio a escala real le permitió a los americanos hacer un verdadero manual de diseño de pavimento flexible que no fue único, sino que fue evolucionando hasta aproximadamente a o a principios de la década del 90. A fines de la década del 80, principios del 90, el último manual más o menos semi-empírico de ASTO. Y después hay una evolución del método ASTO, pero que todavía no tiene una aplicación pura, porque ya es totalmente mecanicista. Vamos a explicar un poquito qué es lo que era. ASTO construyó caminos, ya sea de pavimento flexible o pavimentos rígidos, siguiendo la recomendación dada, subrasante, subbase, base y carpeta, y empezaron a hacer bien la estructura, constituida por lo que hemos visto ya en la materia. Teníamos base, estructuras granulares, estructuras carpeta asfáltica, pavimento hormigón, lo que ustedes han visto en los detalles, o sea, estructuras reales, estos son como diciendo, es lo que ustedes van a ver en el camino real, en donde lo que empezaron a definir los agentes de ASTO fue tránsito, pero ya no hablaron de carga por eje, perdón, de carga por rueda, como era el método Porter. Empezaron a hablar de lo que ustedes van a ver, que es como regula el tránsito la Dirección Nacional de Vialidad, que tenemos la carga por eje máxima legalizada para poder circular en una ruta, ajustándose a la normativa vigente de la ley 24.449 y los distintos anexos que hay hasta ahora. Carga por eje. Y el eje puede ser, ojo, eje simple, rueda simple, eje doble, de rueda doble, o sea, rueda dual, el eje 2 ejes de rueda dual y 3 ejes de ruedas duales. Estas son las cargas por eje máximo que vamos a ver que están reglamentadas en la Dirección Nacional de Derecho. Y el otro factor interesante, que la evolución de ASTO empezó a meterse con lo que sería cómo se comporta el suelo en función del régimen de lluvia, cuánto llueve en una zona determinada, cuál es la capacidad de ese suelo de drenarse, de salir el agua. ¿Por qué? Porque si yo tengo un suelo de característica muy bueno desde el punto de vista drenante y tengo mucha lluvia, ese suelo es relativamente muy bueno. Pero si tengo un suelo bueno, pero que tiene muy mala capacidad de drenante, le tengo que castigar, porque ese suelo en condiciones de saturación va a permanecer mucho tiempo el valor de la saturación en la masa del mismo, y la resistencia que presenta ese suelo va a ser baja. Esa estadística, desde el punto de vista del comportamiento, ya sea la fluctuación del tránsito o ya sea las características del clima, es la cosa nueva de ASTO. ¿Qué más metió ASTO? Este gráfico. Este gráfico es la esencia del método ASTO, porque era una crítica que tenía Porter. Un método Porter no tenía el efecto del deterioro de los pavimentos. En cambio, en este método de diseño, estamos viendo, por el método ASTO, cómo va efectuándose el envejecimiento que experimenta el pavimento, ya sea por el efecto del tránsito, o sea, la reiteración acumulativa de las cargas a lo largo del tiempo y el efecto del deterioro producido por las condiciones climáticas. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? Si yo tengo un pavimento bien construido, pipí, cucú,
maravilloso. Ese estado inicial se va a ir deteriorando. Vamos a ir perdiendo lo que ellos le llaman conceptualmente el estado del pavimento, una idea subjetiva, ya lo vamos a estudiar a eso, no se preocupen, pero cómo se produce el deterioro, ese estado. Acá le dicen el estado del pavimento, era espectacular. Pero a medida que fue creciendo, fíjense acá, vida del camino en millones de ejes equivalente o años, o años. O sea, a medida que va pasando la vida útil, vida del tiempo, y encima tengo tránsito, ese estado inicial se va a ir deteriorando. Y esta es lo más lindo de Aston. Aston midió el deterioro. Trató de decir, ese deterioro repercute en el confort y en la seguridad que va a tener el usuario cuando está circulando por un camino. Y otra etapa que vio Aston, interesante para estudiarlo, lo vamos a mirar ahora más adelante. ¿Qué miró Aston? Si el pavimento se empieza a deteriorar, hay un periodo de umbral, periodo de umbral, periodo de tiempo, un periodo en donde yo podría decir que es la vida crítica de la vida del camino. Tengo que hacerle algo. Atento, Houston, ahí, en este momento, tengo que hacer algo. Le tengo que darle algo al pavimento para mejorarlo. Yo esa etapa crítica no hago nada. Cuestión económica, desidia, de conservación, lo que estamos pasando en este momento como país, que vamos a estar gastando plata en los caminos y la gente que ni siquiera tiene plata para vivir, lo que ustedes quieran, no vamos a entrar en política. El deterioro no tiene esta curva suave, sino que se acelera. Y esto entre nosotros sería como la naturaleza humana. Yo soy un chico joven, ando bien. No, yo voy ahí, si no estamos dando el ejemplo. Joven, ando bien, vago, salgo, ando, estudio. Espectacular. Trasnocho, sigo rindiendo en el trabajo, en el estudio. Va a llegar un momento, hijo, que tu cuerpo te va a pasar factura. Podés llegar a tener hipertensión, podés llegar a tener problemas de articulación, podés llegar a problemas cardíacos. Ya no soy el pibe de antes. Si vos no a ese problemita, que ahora los médicos le llaman comorbilidad, no lo atendés, podés tener un problema serio. Y podés ser un chico, como han caso, que tienen 30 años y ya tienen problemas cardíacos. Esto que es la vida le pasa a un pavimento. Y esto es lo más lindo de Aston, porque Aston lo que encontró fue eso. Si yo no intervengo en el momento adecuado, el deterioro se acelera y vamos a tener un estado en un umbral chiquitito que mi pavimento está totalmente roto. ¿Qué significa la palabra roto? Vamos a ver eso. Le voy a mostrar acá con un dibujito. Después me voy para arriba. Si yo puedo intervenir al pavimento en donde el deterioro es suave, la inversión necesaria para llevar al estado original es relativamente poca plata. 75% de su vida útil en tiempo o en tránsito. Si yo no hago nada porque o el político de turno no me quiere dar la plata porque yo pertenezco a otra provincia, o la misma provincia, no tenemos un mango porque estamos en una crisis socioeconómica mal, el deterioro en un pequeño periodo de tiempo va a ser tal que para poder volver ese pavimento a las condiciones originales, voy a tener que gastar 6 veces más de lo que debería haber actuado si fuese en el momento oportuno. ¿Entienden el concepto? Esta es la realidad de nuestro país. Porque en Europa se hacen tareas de mantenimiento en forma periódica, un año, 2 años, micro.
por esto. Ellos lo vieron. Es un ahorro desde el punto de vista del mantenimiento de camino. Si yo hago política de mantenimiento, estoy ahorrando plata a la sociedad. Somos una sociedad particular. Vamos. Este problema es lo que tenemos como Argentina. Todos los chicos le decimos lo mismo. ¿Ustedes creen que no van a tener trabajo el día de mañana? Pero hermano, nuestras rutas están totalmente destrozadas. Ahí, bueno, están los chicos de vialidad que tendrían que hablar ellos van a hablar, no se preocupen, ya van a hablar los chicos de vialidad. Pero el gran problema de vialidad no es que la gente no sepa, esto es algo que está en el libro gordo de Petete del conocimiento. ¿Y por qué no lo hacemos? Yo doy clase en esta materia mínimo 20 años. 20 años de generaciones, siempre decimos lo mismo. Y no hemos cambiado. Bueno, ¿qué hizo Astor? ¿Qué hizo Astor? Midió el deterioro. Porque esto, que es un estado, es lo que ellos llaman deterioro. Y el deterioro, pónganse una cabeza, tiene un gran valor subjetivo de lo que opina el usuario. Y el método ASTO hizo eso. Registró en forma de planilla a los conductores de los camiones. ¿Cómo decís que está la calzada? Bien, muy bien, regular, mala. Y eso se denomina la evaluación subjetiva, registro de la serviciabilidad presente. Es un registro que fue haciendo Astor a lo largo de la vida del ensayo que les permitió en forma subjetiva, no objetiva, subjetiva. Hermano, ¿qué opinión tenés vos del estado de la calzada? ¿Está bien? Muy bien. ¿Está mala? Muy mala. Y de ese registro subjetivo, que es de la evaluación que hacía el usuario, Astor fue evolucionando y encontró algo que hasta el día de hoy, el Banco Mundial lo toma como parámetro para decir el estado de la calzada, el índice de la serviciabilidad presente. ¿Qué grado de servicio tiene el camino en función ya no con parámetros subjetivos, con valores de medición? Y estas mediciones, lo vamos a ir viendo, Dios que mediante en la materia, son todavía aún hoy parámetros de evaluación para definir el estado que presenta la calzada en función ya no de valores subjetivos, como fue Astor, sino de valores concretizables, o sea, valores reales que me lo da un equipo. Espectacular Astor. Encontró un parámetro, hasta ahora nadie lo hablaba, que se denomina índice de serviciabilidad presente. ISP, o también la de usted, el PSI, el Present Service Index, o sea, el índice de serviciabilidad presente. Me da una idea qué grado de confort presenta la calzada desde el punto de vista del deterioro. Y fíjense ese índice de estado es el índice de serviciabilidad presente. Partiendo de un índice de serviciabilidad inicial que presentaba la calzada, no les estoy por decir número todavía, no vale la pena, pero a medida que el deterioro crece, al principio la serviciabilidad no baja, hasta que llega a un punto máximo de quiebre en donde hay una gran caída de la serviciabilidad. Este parámetro, el índice de serviciabilidad, es uno de los parámetros que consideró la Dirección Nacional de Vialidad para evaluar el estado de las calzadas en las rutas concesionadas. Fue algo novedoso para nosotros en la Argentina, en la década del 90. El ingeniero Drommi, gobierno de Menem, no estoy haciendo política, estoy diciendo la realidad. Ellos implementaron las concesiones de la ruta nacional.
Y lo que fijaron fue este umbral que está marcado con rañita. ¿Cuál es el valor límite de serviciabilidad que debería presentar una calzada para decir que es apta para esa ruta por peaje? Y si ustedes no cumplían eso, multa. Los muchachos de Vialidad Nacional medían, no en forma subjetiva, no, no, hacían pasar equipos, Dios mediante, lo vamos a ver en esta materia, se denominan rugosímetros, y esos rugosímetros me permiten a mí decir qué tan buena o tan mala es las respuestas que presenta esa calzada al usuario. Cuanto más deterioro tenga la calzada, más feo va a ser tu índice, más plata va a tener que poner vos como sociedad, como empresa, para devolverle a esa calzada la serviciabilidad. Y este concepto de serviciabilidad está muy enganchado con un parámetro que ustedes ya están viendo con Tulio, la seguridad que presenta esa ruta al usuario. Por ejemplo, de nosotros, una idea de serviciabilidad podría ser parámetro, que está en la fórmula, es el abollamiento. A medida que mi calzada se abuella, la serviciabilidad baja. Y si la serviciabilidad baja, independiente de la estructura como tal, sino es más que nada el abollamiento, ese abollamiento genera que la ruta sea insegura. Mi serviciabilidad bajó. Ya lo vamos a ver, no se preocupe, pero para que usted tenga una idea, no estoy hablando de parámetros en forma individual, sino como concepto. Acá, la primera clase esta es concepto, para que ustedes interpreten. Fíjense esta otra gráfica, qué linda que es. Hay dos tipos de deterioro, habíamos dicho. Uno era por el tránsito, el efecto reiterativo de las cargas. Y otro, dijimos, era por las condiciones climáticas, pérdida por el ambiente. Lo que yo mido en forma totalmente objetiva con equipos es el deterioro acumulado producida por el tránsito y producida por el ambiente. Y es la gráfica que estamos teniendo. El efecto es la acumulación de los dos. No es uno o el otro. Los dos. A ver, entre nosotros así razonemos. Tránsito lo más fácil. En la parte ambiente, ¿qué genera el ambiente? ¿Qué patología puede generar el ambiente? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero no importa, para que usted razone. Si fuese mezcla asfáltica, el asfalto se va a oxidar por el efecto de la radiación del sol. El sol lo va a envejecer el asfalto, tenga o no tenga uso. Y ese envejecimiento del asfalto esencialmente pierde los componentes maltenos que le dan la viscosidad relativa. Ese asfalto al cabo de un tiempo se oxida. Y si se oxida, pierde sus propiedades viscoelásticas. Por lo tanto, al efecto reiterativo de las cargas, ese asfalto se va a agrietar. Se va a poner tan duro que después de un día de lluvia entra el agua, ya es duro, genera el embebimiento de la estructura, viene el efecto reiterativo de las cargas, esa fisura se llena de agua, se empieza a mover, bache. ¿Qué quiere decir ahí? El efecto climático lo que generó fue, en el caso de los asfaltos, que ese pavimento se quemó, se oxidó, se fue perdiendo sus propiedades viscoelásticas. Y en el caso del pavimento de hormigón, es más interesante. Vamos a verlo con Alberto, pero no importa, yo les cuento la historia. El efecto del calor y frío, va a generar un efecto térmico de alabeo en la losa. Y ese efecto de alabeo de las losas, en forma sucesiva, me va a producir el quiebre de la losa del pavimento. Y si se me produce el quiebre de la losa del pavimento de hormigón, tengo una discontinuidad estructural. Y en esa discontinuidad estructural, si no hago tarea de mantenimiento, va a entrar agua. Y el efecto reiterativo de ese efecto de fisura, más agua y tránsito, bache. Es lo que ustedes ven los días de lluvia. Alguien es de resistencia, no sé si hay alguno de ustedes de resistencia. A ver, de Sí, nosotros. profe. Bueno, camina en la calle Santa Fe
No, perdón, no es Santa Fe. Corrientes y Mitre. Vayan y miren esa esquina. Santa Fe y Mitre. El bache que tiene la Santa Fe, dije yo, no. Corrientes y Mitre. Vayan a Corrientes y Mitre. Donde están pasando ahora los colectivos grandes que están mandando por ahí. Vayan y miren el bache que se hizo en esa esquina. Es apoteótico. Vayan a la mañana cuando pasen los colectivos por ahí, lado derecho. Bien enfrente hay un kiosquito. Cómprese una gaseosa y miren cómo se mueve la losa. Se mueve toda la losa. Peligrosísimo. Bueno, vayan y miren. Efecto reiterativo de la carga por presencia de agua. La losa se movió. Y cuando pasa un día de lluvia, que no tenemos, pero hay agua, hay una pérdida de agua, bache. Otro, vayan y caminen por el instituto, calle López y Pane, 20, 40 metros de la calle 9 de Julio. Vayan y miren el bache que se hizo en medio de la calle. Una cosa de loco el bache que hay ahí. ¿Quién lo hizo? ¿El auto? No, si el auto no hacía ningún problema. Camiones, colectivos. ¿Por qué? Porque ahora pasan todos los colectivos por ahí. Listo. Apoteótico. Están viendo el deterioro producido por la carga del tránsito pesado. Es espectacular. Desde el punto de vista didáctico es maravilloso lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Como sociedad. Eso hay que repararlo. Va a costar plata. Y la vamos a tener que pagar entre todos con nuestros impuestos, con la plata, pero una desidia, alguien tomó una decisión de mandar tránsito pesado y no hizo una evaluación correspondiente, no pasa nada de pavimento rígido. Capaz no está diseñado para tránsito pesado. Ese pavimento de hormigón de la calle Mitre de la década del 50. ¿Y por qué aguantó hasta ahora? Porque no había camiones o colectivos. Ahora le están mandando colectivos, se está por romper todo. Pero bueno, listo, problema de ellos, no Lo es que mío. pasa, Rolly, perdón, Dale. también lo que está pasando ahí, esos pavimentos ya tienen sus años de servicio, probablemente ya estén muy próximos a su vida útil o haya superado. Imagínate, ahora le mandás todo el tránsito pesado ahí, no van a resistir, digamos. O sea, no. No, Alberto. Como no se hizo una evaluación de mandar por una calle urbana, por ahí todo un tránsito pesado, derivar un tránsito pesado. Una locura. Pasa por Una ahí, o sea. locura. Sinceramente, una locura. Sí, Toman totalmente. decisiones sin considerar si el paquete estructural está diseñado para soportar el tránsito de colectivo. Va por ahí. Sí, va por ahí. Esto es lo que va a pasar. Es gastar algo. Sí, todo lo que ustedes quieran está bien, pero técnicamente está mal. No puede hacer eso. Tiene que evaluarlo. Si estudiaste la evaluación, listo. Ahora está lleno de baches la ciudad de Resistencia, porque a alguien se le ocurrió que querían los colectivos no tienen que entrar en la plaza central. Fantástico, yo no tengo problema. Pero no manden el colectivo por camino o por calles que capaz no están diseñadas para tránsito pesado. No están diseñadas. Y bueno, vamos. ¿Sabe qué, Rodrigo? O prevean que cuando van a hacer eso, ir detrás con el tema de bacheo, porque va a empezar a pasar lo que pasó. ¿Qué querés que te diga? O empezar, o un refuerzo de un flexible, algún tipo de solución tenés que adoptar, porque si no, te va a pasar eso. No, bueno, lo que está pasando, Albertico. Después vamos a hablar, cuando vos estás hablando de pavimento hormigón, vamos a hablar bien, porque le vamos a Sí, mandar a los sí, chicos sí, que hagan la totalmente. evaluación de los pavimentos hormigón que se hicieron en la ciudad de Resistencia. ¿Y qué Sí. opinan ellos los pavimentos que se han hecho? Son vergonzosos algunos. Pero bueno, no quiero hablar porque es política, chicos. Sigamos, che, que no me pegan después nada. Yo no tengo que hablar de política, pero evalúen. ¿Alguien de Resistencia? ¿Le gusta? A mí me gusta andar en bicicleta. ¿Alguien de ustedes de Resistencia? Vamos a ver con el ingeniero Alberto la vida útil de un pavimento de hormigón. Mínimo 25 años. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Quiero que vayan a andar en bicicleta por la calle Echeverría. Ya se los dije. De la avenida Alvear hasta Soberanía Nacional. Esa ruta, ese camino, esa calle tiene del año 2015. Vayan y miren. Miren la fisura, el deterioro, los baches. Si eso no es desidia, estamos cerca. Y ese es un modelo, ese es uno, hay varios, no vamos a hablar porque si no. Vamos, sigamos. Esta es la pregunta que es técnica acá. ¿Cuándo conviene intervenir? Si yo soy Estado
y estoy velando por los intereses de cada uno de nuestros ciudadanos, ¿en qué momento debería intervenir yo? Debería intervenir cuando el deterioro es chiquitito, y en este punto debería intervenir yo. Ahora la pregunta que le tengo que hacer a usted, y le cambio de rol. Ya no soy ingeniero de facultad y Estado, soy empresario. ¿En qué momento me conviene intervenir? Pregunta, ¿eh? Como empresario, para ganar plata, yo voy a hacer obra y voy a ganar plata. ¿En qué momento me conviene intervenir? ¿Es más deteriorado? Más En vale, B. en B. Yo soy empresario. A mí no me conviene intervenir en uno, porque en uno yo capaz con una lechadita, un sellado de fisura, salimos adelante, le hacemos un micro. ¿Cuándo te conviene intervenir vos como B, como empresario? En B, papá. Tengo que hacer todo de vuelta, rompo todo, Pepe, hago todo de nuevo. Bueno, yo lo que le estoy explicando a ustedes, yo estoy tratando de explicarle a ustedes como sociedad. Yo debería, como sociedad, ya sea empresario, privado, lo que ustedes quieran, intervenir en uno, en A. Porque yo siempre tengo que tratar de preservar el capital que tiene el Estado. Y el capital, Profe, dale, por favor, te escucho. en la parte práctica sería, ¿cuándo sería ese punto A cuando aparecen los baches? No, vamos a verlo, pero puede ser cuando el índice de serviciabilidad, que ustedes lo tenían acá, este índice de serviciabilidad, este umbral, Vialidad Nacional lo pone entre 2,5, 2,7, 2,8. Cuanto más alto vos ponés el índice, te está diciendo que la intervención la vas a hacer y el deterioro no es muy importante. ¿Entendés? No es tanto en tiempo, sino cuando el deterioro llegó a ese umbral. 2,5, 2,7, 2,8. La plata que yo tengo que poner es poquitito. Ahora, si ese umbral baja por debajo de 2, y papá va a tener que poner platita. Lo que le estoy diciendo a ustedes lo vamos a ver en forma numérica, no se me pierdan. Estos son conceptos. Vamos a hacer un calculito estructural y vamos a decir, pérdida de serviciabilidad, en vez de ser del valor inicial al valor final, por ejemplo, este valor, fíjense que la inicial nunca es 5, el número es entre 5 y 0. 0 lo pésimo, 5 es pipí, cucú. Cuando el valor sea inicial, por el propio deterioro, la rugosidad, 4,2 se considera hermosísimo. Bueno, ¿cuánto es el índice de deterioro de umbral de intervención? Política de Estado. 2,2, 2,5, 2,8. En las concesiones viales era 2,8. Obviamente, ruta pagada por el usuario, 2,8. Un hermoso valor de intervención, estricto. Vos tenías por debajo de 2,8, tenía que hacer algo. Si no, venía Vialidad y te metía una multa. Lo más lógico posible, o sea, bien pensado. No malo, ¿eh? Bien pensado. Ahora, el umbral es plata. Si yo le pongo 2,8 para volver a levantar, yo capaz con una listadita, y cucú, y este umbral yo lo bajé a 2,1, 2,2, echada no va más. Tu calzada ya tiene bache, ya tiene agüellamiento, tiene fisuras importantes. Este deterioro en poco tiempo es muy importante. Entonces, la inversión en el grafiquito es gigantesca. Yo como empresa, como Estado, vamos como Estado, yo debería tratar de que la inversión, el umbral sea 2,7, 2,8. En rutas nacionales, pavimento flexible que te iba hablando yo. Ojo al piojo. Sí, escucho. No, simplemente la serviciabilidad, ¿vos la vas a ir midiendo año a año o la vas midiendo en un periodo más? No, año O a sea, año. año a año. Generalmente forma parte de la política de Estado. En las rutas nacionales, Vialidad Nacional, la serviciabilidad la mide, si fuese tramo grande, a veces cada 2 años, pero en general, ahora hay varios equipos, anualmente debería medirse la serviciabilidad. O ¿Sabes Profe, por yo algunos, no qué entiendo bien. te pregunto?
Adelante, Sí, escucho. sí. Escucho. Sí, ¿sabes por qué te preguntaba eso? Porque digo, vos vas a tener, haciendo un buen control, vos vas a saber cuándo llegás al punto A o Sí, cuándo estás eh, Vialidad ya. Nacional Vialidad Nacional lo tiene perfecto, este dato. Vialidad Nacional lo tiene perfecto. O sea, la gente de Vialidad Nacional o gente de Vialidad Provincial lo tienen espectacular al dato. El problema es político. Vialidad Nacional va y le dice al gobernador, che, mira, esta ruta se me está deteriorando, vamos a hacer algo. El gobernador le va a decir, hermano, la sábana que tengo es corta y me están diciendo de que hay escuela que se le voló el techo. Bueno, vamos a la escuelita que se le voló el techo. Aparece de vuelta, che, mirá, gobernador, hay que poner plata. ¿Dónde? En el tramo aquel. ¿Y ese quién es? No, es entre Quitilipi o Aviateray con Pampa al Infierno. Aviateray, Pampa al Infierno. No. ¿Y qué otro tramo tenés? Y no, acá podemos hacer entre Macallé y Saespeña. Vamos a hacer entre Macallé y Saespeña. Pero este está más lindo, el otro está más feo. No, pero el otro es el político que a mí no me gusta. No le da a poner plata a ese. Y así se hace. No le estoy diciendo. Y encima lo estoy grabando esto. Pero es así, ¿eh? Ojo, no es serio la decisión. Ahí están los chicos de vialidad que hablen. Ellos no pueden hablar porque están siendo grabados. O sea, Rolly, podríamos dar ejemplo inclusive Pero con sí, pueblo A, pueblo B, provincia A, provincia C, sí. y B, así el tema. Les estoy por decir un ejemplo. Y total, andamos bien. Hay un arroyo famoso, esto es lo mismo, para que usted tenga una idea. En la provincia de Corrientes, en la década a principio de la década de este siglo, o sea, 2010, abril del 2010, esta alcantarilla tuvo un problema serio del estado de la misma, el arroyo Santa María, acá en la zona de Verón de Estrada. Se ubica más o menos como es son los correntinos y después quieren yo les doy. De Turio también lo puedo hablar porque Turio tuvo el mismo problema en otra alcantarilla acá en el interior del Chaco. Esta alcantarilla casi se cae. Yo laburaba en la concesión, era nuevo, o sea, la empresa, otra empresa, mi empresa que yo laburé históricamente, se fueron todos y quedé yo y vino gente de Buenos Aires. Cuando vino esta gente de Buenos Aires, yo le digo, atento a esta alcantarilla. No, está linda esta alcantarilla. No, esta alcantarilla está en el aire, vamos a tener problemas. Esta alcantarilla casi se cae. De ahí se hizo responsable. Me peleé con el jefe distrito. Bien de Viaín, bien de Viaín. Salvamos la alcantarilla. Arroyo Santa María. La ruta estuvo cortada. Estoy hablando año 2010. Se cortó la ruta. Andábamos tránsito por ruta 5. Eh, caos, caos. Bueno, la recuperamos la alcantarilla. Se presentó el proyecto para hacer un puente. Arroyo Santa María. Arroyo Santa María porque es un puente. Un ejemplo. La alcantarilla tenía en forma original una cuenca de aporte de 800 hectáreas. Esa zona era arrocera. Y en la década del 90, el gobernador Romero Feris posibilitó que esos que eran cuencas con collar de cuenca, como decía el viejo Popolicio, un monstruo que tenían ustedes en geociencia, permitió el gobernador, también el gobernador, ojo, yo no estoy discutiendo, estoy diciendo la historia, esos campos que eran de producción ganadera, que se haga producción de agricultura, arroz. Y él, por la ley, permitió el trasvasamiento de cuenca. El arroyo Santa María está justo en el límite de la cuenca alta del arroyo Riachuelo. Hoy en día, por esa alcantarilla están pasando 25.000 hectáreas. Y una cuenquita que era de 800 hectáreas se pasó hoy en día a 25.000 hectáreas. En esa cuenca, los días de lluvia, por el tiempo de concentración rapidísimo, porque son todas arroceras, con unos canales que tienen una profundidad entre 5 y 6 metros para permitir el trebasamiento de cuenca.
pasa por ese arroyo, por esa alcantarilla que es una Z1000, estamos al orden de los 32 a 33 metros cúbicos por segundo. Más que el Río Negro, el caudal. En el año 2012 se presentó ante las autoridades nacionales y la Dirección Nacional de Vialidad un puente con todo el aval técnico, todo, ¿eh? Terminó el gobierno de Cristina, sí, sí, sí. Terminó el gobierno de Macri, sí, sí, sí. Y ahora tenemos el gobierno del doctor Fernández. Y ahora parece que va a salir el puente. Si ustedes se ponen a pensar con una mano en el corazón, eso es, Vialidad Nacional lo sabe, la gente del ICA lo sabe, la gente de Vialidad Casa Central lo sabe. Todos lo saben que hay que hacer un puente en esa zona, porque esa alcantarilla no da más. ¿Por qué no lo hacen? Si necesitan un puente. No tengo la respuesta, pero eso es desidia. Eso es desidia. Eso es, se nos están burlando en la cara. Quieren otro, para que ustedes tengan interpretación de que no es vialidad, por el amor de Dios. Hay un tramo de ruta que va de las ciudades Saladas a las ciudades Corrientes. Ruta Nacional 12, del kilómetro 940, en Empalmes con Salada, hasta el kilómetro 1023, en la entrada a la ciudad de Riachuelo. Ese tramo de ruta de la Ruta Nacional 12, ¿qué ancho de calzada tiene? Ya lo vieron con Tulio, así que no sean zaguá, me tienen que contestar bien. ¿Qué ancho de ruta debería tener una ruta nacional concesionada en ese tramo, con la cantidad de tránsito que hay? 730. 730. Bueno, esa ruta tiene 670. 670. En el contrato de la concesión que se fue, Caminos del Paraná, estaba contemplado hacer el ensanche de la calzada con un refuerzo. Presentó el informe porque es una ruta angosta. Ese tramo tiene casi 6.000 vehículos, 5.500, 6.000, llega a los 7.000 en algunos lugares puntuales. Hay contadores permanentes que me dan la información. Se presentó el proyecto para hacer la obra en el año 2014. Nunca lo aprobaron. Nunca lo aprobaron. Ustedes me preguntan, ¿se nos están burlando en la cara a nosotros? Sí, se nos están burlando en la cara. Le tengo que decir con la mayor franqueza, sí, se nos están riendo en la cara. No, pero a ustedes los correntinos le dimos la autovía. Esa es la respuesta que nos dan. La autovía es de Riachuelo hasta la entrada a Santa Ana, Los Huácaras. Era lógico. La calzada tenía 670 en esa zona y tenemos más de 10.000 o 12.000 vehículos, 15.000. Era lógico que le hagan una autovía a la ciudad de Corrientes. ¿Y por qué no nos sacaron mínimo banquina pavimentada? Le pedíamos. No nos dan. Bueno, eso es el concepto que nosotros le queremos decir. Nosotros le tenemos que dar el concepto técnico. Después la decisión es una decisión política. Y con respecto a la decisión política, no llego. Yo no llego, yo voy ahí, llego. Soy técnico, no soy político. Pero son ejemplos, ¿entienden el concepto? Yo quiero que ustedes interpreten, son ejemplos de lo que está pasando. Hay un dicho que dice, Dios está en todos lados, pero vive en Buenos Aires. Y es la realidad. Es un dolor, le estoy diciendo con dolores. Tienen que ir a Buenos Aires y en Buenos Aires había un profesor nuestro que decía, comerse el pasillo y sentarse y esperar hasta que te lo atiendan. Algunos profesores tenían esa virtud. Le así con nombre y apellido, profesor Cantor, que le teníamos materiales viales. Él fue director de Vialidad Provincia del Chaco. Y él decía, Rolly, para que me den el crédito para poder hacer la obra, pues tengo que ir a Vialidad y sentarme, o en el ministerio, sentarme. Capaz de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y estoy sentado. En algún momento me van a atender y me van a tener que decir que corresponde lo que yo estoy pidiendo. Y por cansancio, me decía el ingeniero, me hacían las obras. Vialidad Provincial del Chaco, dentro de todo, trabajaron bien. Hay que tener, ojo, no le estoy diciendo que es fácil hacer eso. Cuando uno dice soy político, estoy en un cargo político, y esos son los dolores de cabeza.
pelear por una administración o por pelear por la sociedad significa eso. Comerte el garrón, sentarte, esperar, y esperar, y esperar. En algún momento te van a atender. Y cuando te atienden, te van a comprender, porque vos sos ingeniero, o sea, uno lleva una cuestión técnica, ¿no? Esto no es, no le estamos inventando hacer un cohete a la luna. No, 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 esto es ingeniería, ingeniería pura. Tulio les dijo, ¿cómo en una ruta en donde la velocidad teóricamente es 110 kilómetros por hora, ustedes tienen todavía 670 de ancho? Atento, Houston, ¿eh? Ustedes me preguntan, ingeniero, ¿todas las rutas nuestras tienen 730? No, señor. No, señor. Hay varios tramos de rutas concesionadas que siguen siendo de 670. ¿Alguien tiene otra duda? Sigamos con la materia, si no. Sigo. Vamos. Me fui un poco, pero no importa, la verdad. Si a mí me quiere criticar, perdónenme. Pero, sigamos. No quise hacer política contando la realidad de este país. Vamos. Fíjense. Este es otro problema. Ustedes me están por decir a mí, no tomo la decisión. El Estado va a tener que gastar mucho más plata desde el punto de vista de que para volver a devolver a esa ruta el estado inicial. El mantenimiento en este periodo de tiempo, yo quiero mantenerla como corresponde, es altísimo. Hay que hacer mucha tarea de bacheo, mucha tarea de sellar fisuras, conservar bien la ruta, pintar donde estuvo haciendo el bacheo, etcétera, etcétera. Y esto, el costo del usuario en este periodo es alto. Política, de vuelta política. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos nosotros desde el punto de vista de la ingeniería? O la Argentina en su como concepto, la logística del transporte. El transporte, van a decir ustedes, si van a ver el objeto de esta materia, es caro. Transportar una mercadería en la República Argentina es caro. Uno de los costos es el costo de lo que cuesta transportar esa mercadería en nuestras rutas. El Estado las mismas. Y esto que ustedes lo estoy comentando acá, váyanse al núcleo sojero. Los chicos de vialidad no pueden hablar, pero el deterioro que están teniendo en nuestra ruta argentina es eh, eh, complicado. Sigamos. ¿Qué tipo de deterioro son los que vamos a mirar nosotros? Esto es un deterioro. Son fisuras que van a estar muy cerquita de lo que uno podría llegar a decir bache. ¿Cómo la cuantificamos esta fisura? Ya la vamos a ver. Pero esta fisura, si ustedes la miran así, no es una fisura, es superficial. No, es una fisura que está teniendo un deterioro que me está por afectar todo el paquete estructural. No es la fisura que vieron en la clase pasada, que capaz es porque se me contaminó la banquina, y apareció un bachecito de borde. Este es un bache un poco más de borde. Este está tomando casi media calzada o medio ancho de carril. Miren este. Estos son todas fotos de Tulio. En su momento Tulio sacó fotos y hacía. Miren el deterioro ahí. Es una ruta en la cual en la mina está linda, sí, pero mira esta ruta. El deterioro, salvar esto ya no es tan simple. Esto es complicado. Bueno, este es el deterioro que nos tenemos que permitir nosotros como sociedad que llegue a nuestra ruta nacional. Porque son los que van a generar un gran costo desde el punto de vista Estado para volver a esta ruta a un buen estado desde el punto de vista de la serviciabilidad. ¿Qué era la prueba ASTO? Vamos a la prueba ASTO, porque estamos hablando todo prueba ASTO. Fue un estado, en el estado de Illinois, cerca de Michigan, en la zona de Michigan, ahí cerca del centro de Norteamérica. Ellos habían hecho las mediciones climáticas, midieron las condiciones climáticas, tipo suelo a 6, valor soporte de la subrasante estaban entre 2 y 4, lógico, un valor lindo.
tenían módulo de la característica del suelo. Y ellos construyeron a gran escala pistas de ensayo. La metodología de diseño ASTO, año 1993, con las últimas actualizaciones. Y el ensayo ASHO Road Test fue entre el año 1958, año 1962. Se evaluaron secciones rígidas y flexibles, distintos tipos de configuración de carga, carga eje simple, acá tenemos dual doble, acá tenemos otro dual doble, y las cargas que llevaban estaban medidas y iban siendo variables, porque ellos iban midiendo el deterioro para ese estado de carga. Secciones tanto pavimento flexible, pavimento rígido, y el espíritu era desarrollar la relación existente entre las cargas de tránsito, con el número de repetición de las mismas, la estructura de ese pavimento y cómo iba efectuando la pérdida de serviciabilidad del camino. Esto sacamos de Wikipedia. Experimento realizado por la Asociación Americana de Carreteras y de la Oficina de Transportes. Por eso se llama AFTO. ¿Qué es lo que hacía? Trataron de ver en lo que estamos comentando durante 2 años y el procesamiento de la información. La primera edición salió en el año 1961, que le faltaba estadística o estudio científico. Y el procesamiento posterior salió en el año 1993. Esta versión del año 1993 es la que aún está vigente en Norteamérica y es la que aún hoy sigue usando la Dirección Nacional de Vialidad. Esta versión lo supera una nueva versión que se produjo posteriormente, año 2002, 2003, un poco más mecanicista, que todavía no se la puede ajustar mucho a la Argentina, porque hay ensayos que capaz ahora, con estos equipamientos nuevos, es mucho más mecanicista. Semiempírico el ASHO Road Test. Estos son fotos, gran ensayo realizado en Norteamérica. Este es el detalle, la ciudad de Ottawa, Illinois. Fíjense la longitud, si esto está expresado en millas, la escala está en millas, se darán cuenta que cada una de estas pistas era bastante larga, o sea, eran pistas largas, y lo que ellos iban haciendo es reiteración de las cargas y el deterioro. ¿Qué es lo que vieron ellos? Y empezaron a hablar ASTO de que yo tengo que tener algo, patrón, para empezar a hablar el mismo idioma. Y el valor patrón para poder hablar de un mismo idioma de tránsito es carga máxima autorizada por eje. Eje simple, rueda doble, 10,5 toneladas. Eje doble, rueda tándem, o sea, sistema tándem, 18 toneladas. Y eje triple, la carga máxima de esa combinación, 45,5 toneladas. La carga máxima admitida para un camión, 45 toneladas. ¿Dónde sale esto? La Ley Nacional de Tránsito, la 24.449. La 24.449 me da configuración de los distintos vehículos que podemos tener en la República Argentina. Y esta configuración de tránsito hay que respetarla, porque si yo supero esta combinación tránsito de carga, el deterioro no es lineal, es exponencial. Lo vamos a ver en esta materia. El efecto destructivo de la carga está todo relacionado a un eje patrón. Y si yo supero el eje patrón, vamos a mirar ahora enseguida, el efecto destructivo no es lineal.
superé la carga en un 10%, por lo tanto tengo un 10% de deterioro. Mentira. Es esa carga con respecto a la carga patrón elevado a la cuarta. El efecto de deterioro es exponencial a la cuarta. Esta es la Ley Nacional de Tránsito. Están ahí para que ustedes lo miren. Es cuánto es la carga máxima. Aparece en este dibujito las cargas nuevas o camiones nuevos, configuraciones nuevas, que son los que se llaman bitrenes. Estos son nuevos. Estos son configuración de eje o configuración de camión, que si ustedes miran, superan los valores que habíamos hablado de 45 toneladas, el famoso carga máxima de 45 toneladas. ¿Por qué? Y porque estamos en presencia de un tipo de configuración totalmente nuevo y podemos hablar de camiones que pesan 60 toneladas o 75 toneladas. Pero para que estos vehículos puedan circular, la Dirección Nacional de Vialidad está trabajando en lo mismo, tratando de autorizar zonas en donde los vehículos estos raros puedan circular. Vialidad Nacional están trabajando, no pueden circular estos vehículos en cualquier ruta nacional. Vialidad Nacional lo tiene que autorizar, lo tiene que verificar, etcétera, etcétera. Técnicamente, la carga que se genera desde el punto de vista de distribución de tensiones es igual o menor a la carga máxima que hemos visto anteriormente. O sea, son camiones mucho más grandes, pero al tener mucha mayor cantidad de eje, su distribución desde el punto de vista de tensión es mejor. El gran problema de estos bichos es la maniobrabilidad, según dicen, no hay problema, pero bueno, son camiones pesados, son camiones grandes. La Dirección Nacional de Vialidad lo tiene que dar el permiso correspondiente. Ahora bien, ¿qué otra cosa ha visto Astor con respecto al Porter famoso? Si el tránsito en el tiempo crece de esta forma, las cargas transportadas no son igual que el tránsito, sino que las cargas tienen un crecimiento mayor al volumen. Casualmente, lo que vieron con Turo en la clase pasada. Antes estaban trabajando con camiones que capaz andaban a 70 kilómetros por hora y podían llevar 10 toneladas. Hoy en día ustedes están trabajando con camiones que tienen HP arriba capaz de los 380, 400 HP de potencia y tiene una capacidad de llevar carga muy superior a la carga máxima reglamentada que hemos visto nosotros. Bueno, nos permite tener diseños mucho mejores, camiones mucho mejores, pero no podemos superar la carga máxima reglamentada por la Dirección Nacional de Vialidad. Y este es otro gran concepto que definió el método Astor. Para poder hablar, yo tengo que tratar de relacionar todo a un eje patrón. Y el eje patrón que tomó el método Astor para poder hablar de repeticiones de carga es una carga máxima de referencia que se lo toma al eje simple ruedas duales. O sea, para nosotros el eje trasero de un camión volcador. Eje simple, pero de ruedas duales. Que en la Argentina el valor de referencia se tomó de 10,6 toneladas. Y lo que vamos a hacer nosotros es transformar la repetición de ejes, que vamos a tener medida, y llevarlo a eje equivalente de 10,6 toneladas. Y ese es el concepto nuevo de Astor. Todo el tránsito, todo el tipo de tránsito, lo va a llevar a la repetición de ejes equivalentes de 10,6 toneladas y va a ir transformando los distintos camiones a un eje equivalente que genera el efecto destructivo. Porque este eje de 10,6 toneladas sería, para Astor tenía otro eje, en vez de ser 10,6, 18.000 kips, o sea, 18.000 libras, aproximadamente 8,4 toneladas por eje.
Ese era el patrón que ellos tenían. En la Argentina la carga máxima un poco mayor, no hay problema, hay un factor de equivalencia o de transformación. 10,6 dividido 8,2 elevado a la cuarta. Es el factor de equivalencia. Lo vamos a mirar, no se preocupen. Tranquilo. Lo único que concepto es, yo tengo que tratar de hablar de efecto destructivo del tránsito en función de eje equivalente. Y los ejes equivalentes llevan todo al efecto destructivo de un eje simple de ruedas duales que en la Argentina de 10,6 toneladas. En América, Norteamérica, en el método ASTO, ese eje 18.000 kips, o sea, 18.000 libras. ¿Qué significa 18.000 libras? Que ese eje pesaba aproximadamente 18.000 libras, lo dividido 0,454 kilos por libra, tengo una idea que aproximadamente son 8,2 toneladas, era el eje de referencia que tomaron los americanos. ¿Y por qué los americanos tomaron un eje de referencia más liviano que la Argentina? Porque cada país toma la carga máxima reglamentada por eje en base a lo que considere ese país. Nosotros en la Argentina tomamos este valor. Brasil capaz tiene otro, Paraguay capaz tenga otro, Uruguay capaz tenga otro, Chile capaz tenga otro. Lo que pasa es que por eso está el Mercosur. Tratemos de unificar criterios y trabajemos dentro del Mercosur con un eje máximo de carga por eje que sea equivalente en los distintos países. Efecto destructivo, método ASTO. Eso que es política tiene la pata técnica, método ASTO. ¿Entienden la idea? Todo se va a tratar de decir que el efecto destructivo del tránsito va a ser el número de eje equivalente de este tipo de camión. ¿Qué es lo que hizo ASTO? ASTO encontró matemáticamente fórmula empírica para obtener el número de eje equivalente según el tipo de pavimento y la serviciabilidad. Miren este gráfico. Fíjense, dice, factor equivalente de carga para pavimento flexible. Eje simple de tal carga. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Vamos a razonar entre nosotros. Si yo tuviese el valor de kips que me dice la gráfica, para un valor de 18 kips, 18.000 libras, el valor es 1. El efecto equivalente es 1. Obviamente porque mi eje pesa 18.000 libras. Ahora bien, si mi eje tiene un efecto, una carga por encima con respecto a ese valor, supongamos que mi eje pesa 20.000 kips, 20.000 libras. ¿Cuánto es el efecto de deterioro con respecto al eje equivalente? Uno diría, bueno, si es 20 dividido 18, un 5%. No, miren cómo es el concepto. 1,61. De un eje de 18.000 kips, 18.000 libras, pasé a 20.000 libras, el efecto destructivo es 1,61. ¿Qué me está queriendo decir? Atento, Houston. Un eje que en vez de tener 18 kips pasa a 20, el efecto destructivo de ese eje ya no es 1, es 1,61. Un eje que pesa 20 representa 1,61 veces el efecto destructivo de un eje común. Ahora, mi camioncito estaba más pesado, pesaba 24. Ese eje de 24 representa aproximadamente, vamos al número SN2, miren, 3,6. 3,6 ejes equivalente de 18 kips. ¿Se ubica el concepto o no? ¿Qué están viendo en esta gráfica? Que cuanto más me estoy yendo para arriba de la carga normalizada, el efecto destructivo es un número mayor que 1, porque lo que me está queriendo decir
pasó un camioncito que pesaba 22 kilos, 2,44. Ese efecto destructivo no es un eje de 18 kilos, es el efecto destructivo de 2,44 ejes de 18 kilos. Vamos para atrás. Tengo un camioncito que pesa solamente 10 kilos, 0,85, 0,90, 0,085. Fíjense, el camioncito que pesa 10 kilos, 10.000 libras, tiene un efecto destructivo de aproximadamente ni siquiera el 10% del camión máximo grande. Si me voy a un camioncito que no pesa nada, livianito, fíjense el efecto destructivo. Atento, Houston. Si mi eje estoy circulando con cargas por debajo de la carga de efecto destructivo, de la carga máxima, el efecto destructivo es poco, muy poco. Por eso el auto no me genera efecto destructivo en la calzada. Pero si yo, por alguna circunstancia, mi eje está excedida de la carga máxima reglamentaria, el efecto destructivo no es lineal, es un factor elevado a la cuarta. Vamos a un ejemplo, loco. Tengo un camión que pesa 50.000 libras, se le pasó el eje. ¿Cuánto es el efecto destructivo? 97, 108. ¿Qué me está queriendo decir? Ese eje me está produciendo un efecto destructivo de 108 pasos de eje de la carga patrón que tomé de referencia. Esto es lo nuevo de Asto. Asto interpreta que a medida que yo me voy alejando, vamos a estudiarlo cómo, del espectro de carga reglamentario, el efecto destructivo que puede tener esa calzada va a ser muy superior a los valores de diseño considerando condiciones ideales. Y empieza a jugar la estadística. Y empieza a exigir algo que nosotros los viales decimos que debería ser necesario para preservar el estado de la calzada. A ver si a alguien se le cae una ficha. ¿Qué deberíamos hacer en las rutas nacionales para preservar la durabilidad de la calzada? ¿Balanzas? Sí, señor. Yo La balanza. debería, balance, yo debería tener un sistema de balanza en toda la red vial nacional que me permita a mí que los camiones cumplan la ley de tránsito. Porque si me cumplen la ley de tránsito desde el punto de vista de las cargas, la durabilidad de la estructura va a estar reglamentada. Pero un camión que me pase con carga excedida, el valor de deterioro no es lineal, es elevado a la cuarta. Están encontrando en esta tablita simple, así como concepto, que ese efecto destructivo me puede generar un solo eje, capaz el efecto de 100 ejes. Y esto es lo que pasa en las rutas nacionales. Nos vamos a romper con los métodos mecanicistas, estudiando el efecto destructivo y los módulos, y después en la realidad es lo mismo que estuviéramos haciendo una obra civil. En una obra civil yo hago el cálculo computacional espectacular, suponiendo que la carga de solicitación es la calculada por ustedes. Y después el dueño, en vez de hacer oficina, te hizo una biblioteca. ¿La carga es la misma o está totalmente modificada? Y encima en la planta alta, allá arriba en la azotea, le hizo una piscina. Listo, papá. Y capaz del tercer piso le puso un torno. Bueno, ya está. Todo tu cálculo matemático estructural maravilloso se te va al pasto. Porque las variables no se están cumpliendo. Las variables de cálculo no se cumplen en realidad. Y esto pasa en el camino. Si yo hago las matemáticas espectaculares, los métodos mecanicistas, esos métodos mecanicistas tienen que estar ajustados para la realidad del camino. Si yo no tengo un buen sistema de balanza, un buen control de gestión de pesos y dimensiones,
vamos a ver que mi cálculo matemático, por más que sea científicamente espectacular, no va a coincidir con lo que está pasando en la realidad. Eso es lo que está pasando hoy en día en la Argentina. ¿De qué vale meter un cálculo científico espectacular, mecanicista, si las variables de ingreso no las tengo bien claras? Y una de las variables de ingreso más importantes es el deterioro que me produce el camino. Gente, dejamos acá porque este tema después sigue, pues yo tengo que entrar acá a la característica del suelo. Pero Profe, más o menos, sí, tengo por favor, una adelante. duda con Dale, lo anterior, en el dale, cuadrito ese. dale, acá estoy. Es el uno, el 2, el 3, 4, 5, 6. ¿Qué es en la parte de Ese lo superior? no lo miren todavía, sería qué tipo de estructura estoy diseñando. Porque la variable, venía acá, dice que el factor de deterioro va a depender de la estructura del pavimento, structural number se llama, número estructural, y de la serviciabilidad final. Y lo que ustedes hacen acá es jugar con el número estructural y la carga por eje. Para la carga de 18.000 kips, 18.000 libras, el valor de deterioro es 1, que es la carga patrón. Pero si yo tuviese valores diferentes, el efecto de deterioro va a ser muy superior para cargas por encima y chiquitito para cargas por debajo. ¿Entiende la idea o no? Más o menos. ¿Eh? Pero depende de esto, que esta va a ser la variable, porque ahora no llegué al concepto. Ingeniero, me está hablando de todas las variables, pero usted no me habló todavía de cómo calculo el SN en un pavimento. Y te lo hago acá al final. Ahí está, la fórmula, el vamos de la semana que viene. Este es la structural number, el número estructural del pavimento. Y las variables de ingreso van a ser la reiteración de la carga del eje S patrón que tomamos de 18.000 libras, o dos valores de estadística, uno que tiene en cuenta la dispersión de la variable y otro la confiabilidad de los valores que estoy tomando, otro es la pérdida de serviciabilidad que tomé yo y otro es la característica de la subrasante. Con esas 5 variables, Asto definió el parámetro más importante, que es el número estructural que debería tener un camino para soportar esa solicitación. Esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos? Estamos, gracias. Gente, nos vemos enseguida. Ahora viene Tulio. No quiero, si no, se hace muy largo. Abrazo. Vamos. Chau, chau. Bueno, gracias. Chao. Chau, chau. Hola, Germán. No te escucho. Germán, no te escucho.